Aquella aurora de 1958, cuando el mensajero llamó a la vivienda de Cantinflas, no sospechaba que entre sus manos transportaba el documento más incendiario de todo el territorio nacional. Se trataba de un pliego sustraído de las oficinas más herméticas del Estado, un legajo que enlistaba identidades, cronologías de delitos y, lo más alarmante, señalaba a Mario Moreno como el siguiente blanco a eliminar. Sin embargo, la reacción del comediante ante aquel mensaje fue algo que superó cualquier previsión. Transcurría un martes habitual en la colonia Doctores. Mario se encontraba en su despacho, analizando las líneas de su próximo filme, Ama a tu prójimo, cuando el timbre interrumpió su concentración. Su compañera, Valentina, fue quien atendió el llamado. El cartero era apenas un muchacho que no llegaba a la veintena, pero el temblor de sus manos al extender el sobre delataba un nerviosismo inusual. El paquete era austero, carecía de remitente y solo ostentaba el nombre de Mario Moreno escrito con caracteres de máquina. ¿Quién es el remitente?, consultó Valentina. El joven tragó saliva con dificultad, escrutando la calle de forma paranoica, temiendo ser vigilado. Señora, yo solo cumplo con mi ruta. Pero si yo fuera usted, destruiría eso de inmediato, o se lo entregaría a las autoridades, y acto seguido, se retiró a toda prisa, casi huyendo. Valentina experimentó una punzada de inquietud. En todos sus años al lado del artista más querido de México, jamás había presenciado un comportamiento tan errático en un empleado postal. Aseguró la entrada y le entregó el sobre a su esposo. Mario, tengo un mal presentimiento con esto. Él tomó el paquete, notando su grosor y un peso poco común. Al desprecintarlo, comprendió el pánico del repartidor. El interior rebosaba de evidencias, duplicados de informes oficiales, registros de inteligencia, movimientos de capital y una misiva redactada en papel con el emblema de la Secretaría de Gobernación. El texto decía: Señor Moreno, somos desconocidos, pero mi admiración por usted es de toda la vida. He servido al gobierno por 2 décadas y atestiguado horrores que me impiden descansar. Guardé silencio por el bienestar de mi familia, pero mi conciencia ha llegado al límite. Las pruebas que adjunto confirman un complot estatal para silenciarlo definitivamente. No solo buscan arruinar su imagen, sino borrar su existencia física. Usted ha incomodado a figuras de gran peso. Su sátira en El bolero de Raquel enfureció a la cúpula económica por retratar su avaricia. Su crítica a los trámites interminables en El Padrecito le ganó enemigos en el gabinete ministerial, y su reciente burla al mandatario en el Teatro Insurgentes fue la gota que colmó el vaso. El plan es de una crueldad absoluta, un incidente vial provocado. Ya tienen al ejecutor y la fecha pactada, en 14 días. También incluyo registros de otros accidentes que fueron, en realidad, ejecuciones, reporteros, líderes sociales y un legislador que pretendía denunciar la red de sobornos. Si usted divulga esto, el sistema se tambaleará, pero su vida correrá peligro inmediato. Si decide ignorarlo, quizá gane un par de semanas más. No sé qué camino debe tomar, por eso se lo entrego a usted. Porque si alguien en esta nación posee el ingenio y la bravura para decidir, ese es usted. Que la fortuna le acompañe. Un aliado en las sombras. Mario leyó el contenido 3 veces seguidas. Sus manos permanecían firmes, y era precisamente esa serenidad lo que más aterraba a Valentina. Mario, dime que esto es una fantasía. Dime que es el delirio de un seguidor obsesionado. Él mantuvo el silencio, revisando minuciosamente cada hoja, montos de desvíos, compañías ficticias, acuerdos fraudulentos y, finalmente, el nombre del operativo, Proyecto Silencio. Blanco, Mario Moreno Cantinflas. Ejecución, 15 de marzo de 1958. Era el primer día del mes. Solo restaban 2 semanas. Pero Cantinflas no era un hombre que se resignara al destino. Era el hijo de los barrios bravos, donde aprendías a defenderte o a desaparecer. Y lo que estaba por emprender no solo salvaría su piel, sino que sacudiría los cimientos de México. Aunque antes, debía entrevistarse con el hombre que más lo detestaba en todo el país. Esa misma tarde, Mario tomó una decisión que dejó a Valentina gélida. Se enfundó en su traje más sobrio, guardó los papeles y se dispuso a salir. ¿Hacia dónde te diriges?, inquirió ella. A visitar al general Gutiérrez. El general Rodolfo Gutiérrez era el secretario de Defensa, un militar de vieja escuela, con una reputación de rectitud implacable y un desprecio público hacia Cantinflas. Años atrás, Mario había filmado El Siete Machos, parodiando la pomposidad de ciertos mandos militares.
El general lo había tildado de bufón irrespetuoso y de ser una amenaza para el honor patrio. ¿Has perdido el juicio? Ese hombre te detesta, exclamó Valentina. Precisamente por eso lo busco, querida. Porque hay algo que él odia más que a mis chistes, la traición a la patria. Y estos documentos demuestran que sus antiguos colegas están traicionando el juramento que él tanto defiende. El general habitaba una residencia modesta en Coyoacán. Al abrir la puerta y encontrarse con el comediante, su impulso fue cerrarla de inmediato. General, aguarde. No vengo por motivos de comedia, vengo porque usted es el único hombre íntegro en el que puedo depositar mi confianza. El militar vaciló. Había una gravedad en el tono de Mario que no pertenecía al mundo de la actuación, era una urgencia real. ¿Qué pretendes, oh Moreno? Quiero mostrarle algo que le provocará tal indignación que, tal vez, logre disculpar mis parodías sobre su uniforme. La curiosidad pudo más que el rencor y el general le permitió el paso. 2 horas más tarde, Gutiérrez observaba las pruebas esparcidas en su mesa, con los puños apretados y la furia contenida en cada fibra de su ser. «Malditos traidores», exclamó entre dientes. Era la primera vez que se le oía una expresión tan cruda. «Moreno, si esto es auténtico». «Lo es, general. Y usted lo sabe porque reconoce esas rúbricas y el sistema que las ampara». El militar se frotó las sienes, sintiendo el peso de los años. ¿Por qué acudir a mí? Soy un retirado sin mando. Me alejaron del poder justamente por no plegarme a estas bajezas. Mario se aproximó. Vine a usted porque es el único de su rango que aún conserva el honor. Porque cuando mandaba, sus tropas lo seguían por lealtad, no por miedo. Sé que aún hoy hay oficiales activos que atenderían su llamado. El general comprendió la jugada. Cantinflas no buscaba refugio, estaba reclutando un soporte moral y operativo. ¿Qué necesitas?, preguntó el general. Necesito que esto llegue a manos que no puedan ser compradas. No a la prensa local, que sería clausurada, ni a la oposición, que sería silenciada. Necesito una presión que el gobierno no pueda ignorar. Mario esbozó esa sonrisa característica, pero esta vez con la mirada de un ajedrecista. El embajador de los Estados Unidos. Gutiérrez se quedó de piedra. ¿Pretendes involucrar a Washington? ¿Sabes el riesgo que eso implica? Significa que el Estado mexicano no podrá actuar en la sombra. Significará que si me ocurre algo, el mundo sabrá quién dio la orden. Estos hombres le temen más a una sanción internacional que a su propio pueblo. Era una maniobra peligrosa que podía tildarse de traición, pero era el único camino hacia la supervivencia. El general guardó silencio un largo rato. Finalmente asintió. Tengo un contacto en la embajada, un agregado de principios. Podemos confiar en él. Pero Moreno, una vez que crucemos esa puerta, no habrá marcha atrás. Serás el enemigo público número 1. Mi existencia tiene fecha de caducidad en 14 días de cualquier modo, general. Prefiero caer luchando por lo que es justo, tal como usted predicaba en sus discursos, aunque yo los usara para mis libretos. Por primera vez en años, Gutiérrez sonrió de forma casi imperceptible. Eres un tipo astuto, Cantinflas, y peligrosamente valiente. Hagámoslo. Se estrecharon la mano. Los antiguos rivales eran ahora aliados de una causa mayor. Pero lo que ninguno sospechaba era que estaban siendo observados. Alguien había capturado la imagen de Mario entrando en aquella casa. Y en las oficinas de gobernación, un teléfono sonaba con órdenes precisas. El plazo para eliminar a Cantinflas ya no sería de 2 semanas, se había reducido a solo 3 días. A la mañana siguiente, Mario despertó con el timbre del teléfono. Eran las 5:47 de la madrugada. Moreno, tenemos un problema, dijo la voz del general. Saben que posees el expediente. Mi contacto en el ejército me alertó, han adelantado el operativo. El accidente está programado para mañana. El pulso de Mario se aceleró, pero mantuvo la calma que le daban años de improvisación. ¿A qué hora veremos al embajador? A las 3 de la tarde. Pero escucha, no vayas al teatro, no sigas tu rutina. Debes ocultarte hasta nuestro encuentro. General, hoy tengo función. El recinto está vendido. Cientos de personas esperan a Cantinflas. Olvida el teatro. Te van a liquidar. Si falto, confirmaré que sé demasiado. En el teatro estoy a la vista de todos. No se atreverán a actuar frente a 1000 testigos. ¿Pueden simular un fallo técnico, una caída de equipo? Moreno, es una locura.
He sobrevivido décadas en este negocio. Si algo sé hacer, es manejar la escena bajo presión. Colgó sin esperar respuesta. Valentina estaba en el umbral, con el rostro bañado en lágrimas. Mario, por favor, huyamos del país. Tenemos recursos en el extranjero. Él la abrazó con una ternura que sabía a despedida. Si escapo, ellos ganan. Y todos esos crímenes en el papel quedarán en el olvido. No podría vivir con esa cobardía. A las 7 de la tarde, Mario arribó al Teatro Insurgentes. Su asistente, Paco, lo recibió con agitación. Jefe, hay 2 tipos de traje que no han dejado de vigilar desde la tarde. Mario los identificó de inmediato, hombres de postura rígida, con la mirada fija en él. Está bien, Paco. Son quienes esperábamos. Vamos a dar el show. Subió al escenario con el corazón a mil. Revisó cada detalle técnico personalmente. El auditorio estaba repleto de familias que buscaban risas, sin saber que podían estar asistiendo al acto final del ídolo. Se encendieron las luces y Cantinflas emergió con su atuendo de peladito. La ovación fue ensordecedora. En ese instante, bajo el resplandor de los focos, Mario decidió que no seguiría el guión. Esa noche, la comedia serviría a la verdad. Lo que ignoraba era que en la fila K, a 117, se encontraba un hombre que no había ido a reír. Tenía una orden directa: si Cantinflas mencionaba una palabra del expediente, debía disparar. Mario respiró hondo. Damas y caballeros, comenzó con una seriedad que extrañó al público. Hoy les traigo un relato sobre un país donde los poderosos se sirven a sí mismos y los bufones deben volverse héroes porque no queda nadie más. Se escucharon risas nerviosas. Resulta que un payaso recibió una misiva con secretos oscuros. ¿Y saben qué hizo? Se la llevó a un militar que lo detestaba, porque el honor une a los enemigos. En la calle, un hombre de traje habló por un radio: está revelando el asunto. ¿Orden de proceder? La respuesta fue tajante: esperen a que sea explícito. En el asiento K17, el sicario palpó el arma en su bolsillo. Este payaso descubrió que en 1958 hay quienes prefieren el crimen al diálogo, continuó Mario. De pronto, un grito desde el público intentó interrumpirlo: cuéntanos el del borracho. Eran saboteadores infiltrados. Mario sonrió. ¿Quieren el del borracho? Hablemos de los borrachos de poder, de los que se embriagan con el dinero del pueblo. En ese momento, Mario escuchó el clic metálico de un seguro. Venía de la fila K. El tiempo pareció detenerse. Tenía 2 opciones: huir o actuar. ¡Ay!, gritó de pronto, llevándose las manos al pecho. Me da el ataque. Es el corazón. Se desplomó con dramatismo. El pánico cundió. Paco corrió al escenario. Asiento K17, tiene un arma, le susurró Mario al oído. Paco gritó: luces generales. Llamen a un médico. La sala se iluminó por completo, dejando al sicario expuesto bajo el resplandor. Ante la mirada de 1000 personas, el hombre no pudo disparar y se vio obligado a retirarse. Mario se incorporó como por milagro. ¡Qué susto! Resultó ser solo un gas por los frijoles de la tarde. El público estalló en carcajadas, creyendo que todo era parte de la genialidad del cómico. Acababa de evadir la muerte usando su mejor arma, la actuación. Tras la función, Mario recibió la llamada del general. Moreno, ven ahora mismo. Han pasado al plan B. Van por tu familia. El mundo se detuvo para él. Van a simular un incendio en tu casa. El equipo está en camino. Mario contactó a Valentina con instrucciones precisas: sal de la casa en 5 minutos, lleva al niño a Cuernavaca. No preguntes, solo hazlo. 30 minutos después, Mario y el general cruzaban el umbral de la embajada estadounidense. Fueron recibidos por Robert Harrison y el embajador John Dalton. Al leer los documentos, la expresión de los diplomáticos pasó del escepticismo al horror absoluto. Señor Moreno, dijo el embajador, esto es dinamita. Usted está entregando secretos de Estado a una potencia extranjera. En ciertos círculos, eso es traición. Mario se irguió con dignidad. La traición no es denunciar al criminal, sino ser cómplice con el silencio. La traición es ver cómo destruyen a tu país y no mover un dedo. El embajador asintió. Tiene razón. Haremos copias para Washington y para el diario Excelsior. Julio Scherer es el único con el valor de publicar esto. Mario rechazó el asilo. Regresaré a mi hogar. Si me oculto, ellos vencen.
Mi existencia ahora es la prueba del delito. Esa noche, mientras caminaba bajo la llovizna, fue interceptado en un callejón por 3 sujetos. Danos los papeles, Moreno, y tu familia vivirá. Mario no retrocedió. Llegan tarde. El expediente ya está en la embajada y en la redacción de Cheddar. Pueden matarme, pero no pueden borrar lo que ya se sabe. El líder de los hombres, tras confirmar la noticia por radio, bajó el arma. Nos ganaste la partida, Moreno. Pero una última cosa, ¿quién crees que era el amigo en las sombras? Era mi hermano, Roberto Vega. Trabajaba en gobernación y pagó con su vida por salvar la tuya. Lo hallaron hace 3 días, dijeron que fue suicidio. Mario sintió un nudo en la garganta por aquel héroe anónimo. Al día siguiente, la portada de Excelsior sacudió a la nación. El gobierno intentó desmentirlo, pero la presión internacional y las protestas masivas fueron imparables. 3 ministros cayeron y, meses después, el propio presidente renunció. México había despertado. Décadas más tarde, un joven se acercó al camerino de un Mario ya envejecido. Me llamo Carlos Vega. Mi padre era Roberto. Mario lo abrazó con lágrimas en los ojos. Tu padre fue el verdadero héroe. No, señor. Él abrió la puerta, pero usted tuvo el coraje de cruzarla. Cantinflas partió en 1993, pero su legado no fue solo el cine. Fue la lección de que un payaso puede ser más valiente que un general y que la risa es el arma más letal contra la tiranía. Porque, al final del día, ahí está el detalle. Puedes silenciar a un hombre, pero jamás podrás apagar el grito de libertad de todo un pueblo.